cada uno de aquellos que están conectados, bienvenidos en el nombre de Jesús a la presencia de Dios en esta tarde. Les alentamos, los bendecimos. En esta tarde queremos compartir una palabra que está referente a lo que estamos hablando. Y quiero hablarte de una victoria que Dios habla a través de los libros, y uno de los libros más proféticos acerca del mañana y el futuro, el libro de Apocalipsis. Es uno de los libros que marca una tendencia, podemos decir, porque repite varias veces algo que es un fundamento para nuestra vida. Y escucha, ¿cuál es el fundamento? Nosotros tenemos que saber que la Biblia dice que el fin de la fe, escucha, el fin de la fe es la salvación eterna de nuestras almas. Ahí, cuando estemos en la eternidad, ya no necesitaremos fe. La fe es para la tierra, la fe es para la hora, para el hoy, para este momento. Pero una de las palabras que proféticamente habla el Señor, escuchá, a las 7 iglesias, pero exclusivamente marca un punto en particular. Y la frase es, escuchá lo que dice, al que venciere. Y una de las palabras, quiero decir, nombrarte las frases que Apocalipsis dice acerca de esto. Dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. Escuchá lo que dice, al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Escuchá lo que sigue diciendo, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Nuevamente escuchá lo que dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Y escuchá una vez más, Apocalipsis también lo marca, al que venciere le daré que se siente conmigo, escuchá, en mi trono, dice el Señor, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere. Si hay algo que te tiene que marcar en esta tarde, es que tenés que ser una vencedora, un vencedor. Y eso ya lo tenemos dado por hecho, porque la Biblia dice en Romanos que somos más que vencedores. ¿Por qué más? ¿Por qué más excelente victoria? Porque tú y yo no tuvimos que alcanzar a pelear contra el pecado hasta la muerte y derramar nuestra sangre. Lo hizo el eterno Dios por medio del sacrificio de Jesús, ofreciendo su vida propia y ocupando el lugar que nos pertenecía a nosotros. ¿Te das cuenta? Así que la victoria ya es suprema, porque el vencedor, aquel que pusiste tu fe y tu confianza, ya ha vencido. Así que ahora nos toca cumplir nuestra parte. Tenemos que vencer sobre las circunstancias que nos intimidan, el pecado que nos asedia, las concupiscencias que batallamos todos los días de nuestra vida. Tenemos que vencer sobre los miedos, temores, inseguridades. Tenemos que vencer sobre las dudas, vencer sobre la incredulidad. ¿Te das cuenta que hay tantas cosas que vencer, pero tiene premio, tiene retribución el ser un vencedor, una vencedora? Así que yo les animo y les aliento y los quiero introducir en el mensaje de esta tarde y llevarte al libro de Zacarías. Vamos a leer el Antiguo Testamento, libro profético 4:4 de Zacarías. Dice así, escucha, esto es palabra de Dios para tu vida. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vuelvo a repetir el verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová para María, para Juan, para Santiago, para todo aquel que la recibe, pero dice la escritura a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Hay algo poderoso, escuchá, que la Biblia me relata acerca del libro de Zacarías. Un momento de la historia donde algo importante debía de hacerse. Yo creo que estamos viviendo también en esos tiempos donde algo importante se tiene que hacer. Y exclusivamente lo importante que se debía hacer era construir algo que Dios había diseñado exclusivamente para que la presencia de Dios viniese. Era la ciudad que había sido llevada cautiva, era el pueblo que venía de cautividad, pero que Dios permite en ese tiempo de restauración. Porque escuchá, siempre que alguna calamidad haya ocurrido sobre la tierra, vendrá un tiempo de restauración. Muchas veces escuchá, por la noche viene el lloro, pero a la mañana regresa la alegría. Lo dice la Biblia, el libro de Salmos, pero exclusivamente cuando algo pasa sobre las naciones de la tierra, cuando la plaga y la muerte toca las familias, los hogares, aún los sentimientos más profundos por el desarraigo, el despegue y aquellas cosas perdidas, siempre habrá una oportunidad de restauración. Dios no es culpable de lo que sucede sobre las decisiones que los hombres toman en las naciones y las cosas que el ser humano ha hecho lejos de la presencia de Dios. Pero cada vez que algo sucede, escuchá, siempre hay una oportunidad de restauración. La Biblia me dice que ellos regresan de cautiverio, del cautiverio de Babilonia, de aquel momento donde habían llevado siendo esclavos, pero que un cumplimiento tuvo y un tiempo fue terminado y cerrado para que un nuevo comience a partir del retorno, la bendición de Dios sobre su pueblo. Y ellos exclusivamente, escuchá, vinieron y comenzaron a echar mano a la obra. Una de las obras especialmente que debía de hacerse era de reedificar el templo. El templo era el simbolismo del lugar de congregación, pero era el lugar donde la presencia de Dios y su espíritu descendían, donde Dios aceptaba el sacrificio por los pecados de todo el pueblo, donde había redención por cada sacrificio que se hacía, había perdón y había un nuevo comienzo, una nueva temporada de restauración. Por eso era principalmente importante restaurar el lugar que Dios había diseñado para que el ser humano, para que aquellos hombres de esa era, de ese momento, pudieran tener comunión con Dios. Hay algo que entendemos nosotros también, que las situaciones vividas, las situaciones en las cuales tenemos que vencer, los obstáculos que tenemos que derribar, las oportunidades que Dios nos da de un nuevo comienzo, las tenemos que tomar. Una de las cosas que la Biblia me relata es que hubo palabra por el profeta Zacarías acerca de aquellos que iban a echar mano a la obra. Pero escuchá, por eso cuando Dios nos llama, cae una responsabilidad sobre nuestros hombros, cae un compromiso. Todo aquel que es llamado a la presencia de Dios no puede quedar solamente con el gozo de haber sido salvado, con la bendición de tener la eternidad alcanzada por medio del perdón y el sacrificio solamente para Él. Tiene que hacer algo para Dios. Cuando nosotros fuimos perdonados, cuando fuimos sanados, cuando fuimos liberados de nuestro pecado, de nuestro pasado, algo tenemos que hacer para mantener, escuchar esa restauración con Dios. Necesitamos la comunión. Pero para estar en comunión con Dios necesitamos hacer las cosas que Dios requiere, que a Dios le agrada. Por eso Zorobabel, escuchá, fue uno de aquellos que levantó y echó cimiento. Y la Biblia me relata que el templo que ellos levantaban ni siquiera era semejante al templo de Salomón. Quizás era un momento difícil, quizás era un momento de adversidades y de desánimos. Por eso en esta tarde estoy hablando que Dios nos llama a su presencia. Y porque Dios nos llama a su presencia, Dios está iniciando algo en tu vida y en mi vida. Desde el momento que te llamó, Dios le dio inicio a un tiempo nuevo. Quizás hace 10, 20 o 30 años que conozcas a Jesús o más toda tu vida.
no sé las décadas que pasaron, quizás este es reciente, hace pocos días, pero en el momento que le entregaste tu corazón comenzó un inicio en tu vida. Queda en nosotros, escucha, exclusivamente que nosotros continuemos lo que Dios ha planificado para nuestra vida. Porque cuando Dios inicia algo y nosotros vamos hacia su voluntad y avanzamos, Dios termina lo que inicia con alguien. Por eso las palabras, escucha, de Dios vienen en un momento oportuno, donde el desaliento, donde la apatía, escucha, cosas que comenzaron a tocar el espíritu de aquellos que estaban edificando, comenzaron a traer desánimos. Y la obra se dice que se paralizó, escucha, casi aproximadamente por 15 años. Se dio inicio y quedó parada. Pero Dios no detiene su mano. Cuando Dios determina algo, Dios lo completa. Pero necesita Dios, escucha, exclusivamente de tu colaboración, de mi colaboración, para que el reino de Dios se extienda. Siempre tiene que haber alguien dispuesto a obedecer a Dios. Por eso Dios habla a Zorobabel, y las palabras que Dios habla en los momentos de desánimo, en los momentos de apatía, en los momentos, escuchá, donde hoy también se está luchando con esas cosas, Dios habla con una palabra de aliento. Y le dice a Zorobabel: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 7, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Así dice la palabra de Dios en esta tarde. Una de las cosas que tenemos que hacer, como hizo Zorobabel, echar cimiento y comenzar a construir. Es verdad que el fundamento de nuestra vida es Cristo Jesús. Pero Él, sobre ese fundamento nosotros construimos, nosotros avanzamos, nosotros seguimos predicando, seguimos ganando almas, seguimos alcanzando a los perdidos, seguimos orando por los que están en enfermedad para que sean sanados, seguimos orando por una restauración familiar en los hogares, seguimos creyéndole a Dios por el levantamiento de un nuevo tiempo sobre la iglesia como un avivamiento que no tiene que cesar. Por eso seguimos avanzando y trabajando en la obra. Y no nos ha detenido la pandemia. Creo que hemos trabajado y seguimos más que antes trabajando. Antes quizás necesitábamos horarios para salir y entrar de nuestros compromisos. Pero hoy estamos también activando, también predicando, también alcanzando con un mensaje de salvación a aquellos que quizás hoy solamente son simples oidores, pero van a pasar, escuchá, a ser los hijos e hijas llamados, comprados por la sangre de Cristo, perdonados de sus pecados y restaurados para vida eterna. Por eso no dejaremos, como dijo el apóstol Pablo, a tiempo y afuera de tiempo, seguir predicando las buenas nuevas de salvación. En esta tarde, escuchá, con esto estoy cerrando el mensaje. La Biblia dice, verso 9, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque, escuchá lo que dice el verso 10, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, nuevamente vuelvo a repetir, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Está aclarando una visión acerca de lo que el profeta estaba viendo. Pero una de las cosas, escucha, que Dios remarca, que en ese día, en el día de las pequeñeces, en el día donde muchas veces se menospreció lo que se estaba realizando, no se lo tuvo en cuenta. Quizás tú determinaste buscar a Dios y quizás muchos también te han despreciado, menospreciado por ello. Quizás vieron tu principio como algo pequeño. Quizás no tuvieron la confianza suficiente que tu vida iba a ser transformada. Pero cuando Dios y su Espíritu comienzan y dan inicio a un cambio, a una transformación en una vida, Dios no queda inconcluso con su obra sobre aquel el cual lo ha llamado. La Biblia dice que sobre Zorobabel Dios remarcó algo. Y escuchá lo que dice la palabra de Dios en otra de las versiones de la Escritura.
Dice así la Escritura. Escucha lo que dice la palabra. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Dios estaba profetizando exclusivamente que lo que se inició iba a tener un tiempo de culminación. Que Dios, escucha, estaba diciendo, aunque vean ustedes que lo que están haciendo es pequeño, no es comparable con la majestuosidad que tenía el primer templo, pero una de las cosas que tienen que saber es que no será con su fuerza, no será con ejército, no será con espada, dice Dios, será con mi Santo Espíritu que ustedes van a completar lo que han comenzado.